Estamos grabando. Bueno. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a usted, a ti por interesarte por lo que fueron nuestros antepasados. No, estoy muy emocionada por escuchar la historia. Para empezar, te quería preguntar si me puedes decir tu nombre, la fecha de hoy y el lugar en donde estamos. Bueno, mi nombre es Noemí Manukian Shainian. La fecha de hoy es 31 de mayo de 2025. Estamos en el Colegio Nubarián de la Unión General Armenia de Beneficencia. Y bueno, yo soy parte del comité de padres del grupo Scout que pertenece a esta institución. Súper, muchas gracias. Para empezar esta entrevista, quería saber si me puedes platicar un poquito, si la conoces, de la historia de tu familia antes del genocidio. Quiénes eran, dónde estaban, lo que me puedas platicar, lo que sepas, y si no lo sabes también es válido. Bueno, yo no sé de lo que fueron mis abuelos, porque fallecieron muy jóvenes. Ya mi abuelo paterno falleció porque lo mataron los turcos antes de la fecha de 1915, porque las matanzas comenzaron antes. Y mi abuelo materno falleció también, pero él falleció porque estaba enfermo, no fue que lo mataron, él falleció porque estaba enfermo. Mi papá es hijo de mi abuela, nació en Adana, mi abuela paterna, y mi abuelo paterno era de Bahçe, que era un pueblo que pertenecía ya a Turquía en ese entonces. Mi papá nació en el año 1910 aproximadamente. No se sabe con exactitud la fecha porque todo eso se perdió. Sí, y bueno, mi mamá nació en el Líbano cuando mi abuela venía con otro hijo, venía de Armenia, pasaron por el Líbano y mi mamá nació en el Líbano. Ok, súper bien. Muchas gracias. Y ahora te quería preguntar un poco si sabes, y como comentas, ¿verdad? El genocidio quizás es difícil decir, qué fecha exacta fue, pero no sé si sabes un poco de la historia de tu familia durante el genocidio, como tú quieras interpretar durante esa época. Bueno, yo lo que sé es que, cuando comenzaron las matanzas en 1915, la gente disparaba para donde podía disparar. Claro. Mi padre se perdió de la familia, y él tenía en ese entonces 7, 8 años más o menos, y se perdió, estuvo durante 4 años perdido. Entonces, mi abuela era nurse en un hospital alemán, porque en esa época había alemanes, franceses y allí en la zona. Y mi abuela desesperada porque no encontraba a su hijo, mi papá que no tenía su familia, siendo tan chico. Y mi abuela en el hospital, a todas las personas que atendían, les preguntaba si conocían por las señas, le decía que un chico que tendría en ese entonces 6, 7, 8 años, y que tenía un lunar en la frente, un lunar grande en la frente, que era morocho, no daban con él, nadie le decía, y un día el jefe del hospital, que era un alemán y que apreciaba mucho a mi abuela, entonces también empezó a preguntar, y cuando llegó una vez un señor turco que le preguntaron a él, y él dijo: cerca de mi campo hay un vecino que tiene un pastor de ovejas que tiene las características de ese niño que está buscando. Entonces, lo llevaron a mi abuela a encontrarse en ese campo, y era mi papá. O sea que después de unos cuantos años se pudo volver a encontrar con mi abuela. Mi padre estuvo esos años, que fueron como 4, viviendo con una piel de oveja en el cuerpo, y comía un pan duro,
los días que llegaba cerca de la casa y los demás días comía pasto y el agua que tomaban las ovejas. Wow. Después con mi abuela se fueron a Grecia. Okay. Estuvieron 10 años ahí mi papá aprendió el oficio de aparado de calzado. Okay. Y después de ahí se vino a Montevideo. Y ahí conoció a mi mamá. Okay. Y se casaron. Y bueno, el resto tuvieron 4 hijos y yo soy la mayor. Ok, ¿y sabes tu mamá cómo es que llega de Líbano a acá a Montevideo? Sí, llegaba, o sea, fue de paso que nació en el Líbano. Sí, que nació en Líbano, ¿verdad? Estuvieron un año ahí en el Líbano, mi abuela con mi mamá, con un tío que es 2 años mayor que mi mamá era, y ahora fallecieron todos ellos. Ok. Y después vinieron acá a Montevideo, y bueno, se establecieron acá. Y bueno, sí, claro, creció acá, mi mamá fue a la escuela, acá en Uruguay, porque bueno, en Uruguay nos abrió las puertas a todos los armenios de una manera muy excelente manera, porque estamos todos muy agradecidos de haber sido recibidos. Nosotros somos un pueblo, una nación, que vinimos acá. Yo diría que no somos una diáspora, que somos exiliados. Claro. Somos exiliados porque vinimos escapar, o sea, nuestros ancestros, ¿verdad?, vinieron huyendo de lo que era la masacre, ¿no? El genocidio. Wow, qué interesante que se me puso hasta la piel como chinita escuchar la historia de tu papá y imaginarlo un poco y decir, ay, un niño, o sea, imaginarlo entre las ovejas y todo, Fue tremendo, sí, claro. Además, ellos eran 11 hermanos, wow. Y de los 11 hermanos quedaron 3. Los otros no se sabe. Y bueno, las hermanas, por supuesto que las violaron primero, las mataron después, que eran 2 las mujeres, y los otros no sabemos qué pasó. Nunca más se pudieron encontrar. Qué horrible. Sí, fue todo muy terrible, muy terrible. Wow, qué mundo. Aparte de lo que ya nos has compartido, ¿hay alguna historia que tú sepas? Digo que estas fueron fuertísimas y las cuentas de tal manera que uno los puede intentar imaginar incluso, pero ¿alguna historia que te han contado quizás tus papás específica del genocidio que tú recuerdes o sobre su proceso de migración que nos puedas compartir, como que tú digas, esta historia a mí se me quedó marcada? Bueno, a mí lo que se me quedó marcado sobre todo es lo que te acabo de contar. Claro, muy fuerte. Sí. Eso es algo muy fuerte que yo de chica lo escuché y bueno, me golpeó mucho, mucho eso. Y bueno, y después lo que él siempre contaba es todo lo que les hacían, sobre todo a las mujeres y a las niñas. Bueno, que las llevaban por el desierto y las golpeaban. Qué duro. Y las torturaban, las violaban, adelante de sus hermanos, de sus esposos, de sus hijos. La verdad que fue muy fuerte todo, por el desierto de Deir Zor, y fue todo muy trágico, muy horrible. No. Sí. Y digo, creo que un poco claro, pero esta historia tú la escuchabas entonces de tus padres, ¿verdad? Sí, yo escuché eso directamente de mi padre. Más que nada de mi padre, de mi abuela, algo que yo escuchaba que ellos comentaban entre ellos, mi abuela y mi papá. Mi mamá tiene bastante menos, mi papá le llevaba de 18 años, o sea que hay una diferencia. Ella se crió acá, y bueno, no contaba demasiada cosa, ¿no? Más bien que los recuerdos de ella eran todos de cuando ella era chica y cuando llegaron y emigraron acá a este país, pero de allá no tiene muchos recuerdos. No, pues sí, también porque era más joven, ¿verdad? Entonces, claro, pues más muchos años menos. Sí. Muchísimas gracias por compartir. Ahora me gustaría preguntarte un poquito más sobre ti, empezando, ¿dónde naciste?
aquí. Yo nací acá en Montevideo, Ok. en el barrio de La Comercial, porque que es donde vivo ahora, todavía. En la época que yo nací no se estilaba mucho que los hijos nacieran en los sanatorios. Sobre todo mi abuela paterna, como ella, yo te conté que había sido nurse en un hospital, decía que cambiaban a los niños en los hospitales. Entonces nací en mi casa con una partera que asistió a mi mamá. Yo, acá tengo dos hermanas más chicas y un hermano bastante más chico que yo, le llevo 12 años. Y yo estudié en este país, y hice mi escuela, el liceo, terminé secundario, hice facultad de odontología, donde hice un curso, no hice la carrera, pero hice un curso de asistente dental. Y después estudié en diferentes escuelas de administración de empresas, todo eso, y estuve siempre muy vinculada a lo que es la colectividad armenia, porque siempre integré un conjunto de danzas, el conjunto de danza Gayané. Padrísimo, que voy hoy en la noche. ¿Vas a ir hoy? Sí. Bueno, sí, bailé ahí casi 40 años, empecé a los 3 años, y ahora baila mi hijo ahí. Padrísimo. Así que sí, mi hijo baila ahí. Y y siempre en diferentes grupos de la colectividad estuve integrando. No, qué padre. Ahora voy a romper un poco, no romper, ¿verdad? Pero picar en un poco en todo esto que me contaste. Regresando un poco a tu infancia y tu familia. Me comentabas que tus padres, tu papá, ¿verdad? Creo, aprendió calzado, ¿verdad? Sí, aparador. ¿A eso se dedicaron tus papás o qué se dedicaron? Mi papá se dedicó a eso y mi mamá también lo ayudaba en el taller que teníamos en casa. Y en una época, cuando éramos chicas, nosotras también los ayudábamos a hacer, a los 12 años más o menos, los ayudábamos en algunas cosas chicas, pero tanto mis hermanas como yo. Sí, mi hermano no, porque ya nació después y en esa época ya no trabajaba. Mi papá después se jubiló, porque mi papá me llevaba a mí 50 años. ¡Wow! Entonces, claro, pues ya. Era mucho, sí. Y quería preguntarte, creciendo, y remontándote a cuando eres una niña, ¿cuál era el sentido de identidad o de conexión que tú tenías con ser armenia? Tú creciste dices que creciste involucrada, de verdad, bailando desde chica en un grupo armenio, en los grupos. ¿Cómo tú creciste con este entendimiento de que yo soy armenia y eso me hace diferente a ser solo uruguaya? ¿Cuál era ese sentido que tú tenías? Bueno, cuando yo era chica te diré que me sentía más armenia que uruguaya. Tenía ese sentimiento de algo que yo tenía que seguir conservando, esa identidad, esa cultura, porque eso no se podía perder, porque nosotros, yo considero que todos teníamos que hacer valer lo que fue la historia de nuestros ancestros, claro. para que no se perdiera. Entonces, tanto en el colegio como en el liceo, yo tenía me sentía diferente, diferente, porque todos estos relatos que yo escuchaba en la familia me marcaron. Claro, mucho. ¿cómo no? Que no pasa de pronto con las generaciones que vinieron después de mí. Sí, que ya no les tocó ¿verdad? En la mesa de la comida escuchar estas conversaciones. Sí, yo a mi hijo, por ejemplo, no le he contado esas barbaridades, porque, sí sabe que es un genocidio y participa de todos los actos que se hacen en reconocimiento. Él, ya te digo, que participa también viene acá al Grupo Scout de esta institución, de la Unión General Armenia de Beneficencia, juega al fútbol acá en esta institución y baila en el conjunto de danzas. Mi esposo no es de la colectividad armenia, pero se ha integrado muy bien a todo esto. No, qué interesante, qué padre. Y para cerrar, digo que vamos a regresar un poco a tu infancia, pero te quería preguntar, que es una pregunta quizás un poco difícil,
no difícil, complicada, pero que hay que pensar. Quería preguntarte cuál es tu mejor recuerdo de la infancia. Si pudieras decir un recuerdo que es el mejor, o sea, que abrazo mucho, que le tengo mucho cariño, ¿cuál sería ese recuerdo? Bueno, el recuerdo que yo abrazo con mucho cariño es cuando yo era chica, mi abuela paterna que vivía con nosotros, con mi papá y mi mamá, ella tejía siempre crochet. Y yo era muy chica cuando ella falleció, no llegaba a tener 4 años. Pero me acuerdo que ella, me daba una aguja, no era una aguja, era un palito de madera para que yo no me lastimara, y me enseñaba a hacer para que yo tratara de hacer, que obviamente no tejía, pero trataba de imitarla a ella. ¡Qué bonito! Y la acompañaba porque ella sola, ya estaba muy mayor y sola no podía, pero a cocinar. Ella se cocinaba sentada en la cama. Se sentaba como con las piernas cruzadas, así como en posición de meditación. De meditación. Y bueno, tenía una mesita y un primus, que en esa época se usaba el primus. Y bueno, lo que necesitaba mi mamá siempre le llevaba y cocinaba ella en casa. Wow, ¿y cocinaba comidas armenias? ¿Comidas armenias? Sí, comidas armenias y todo comidas armenias. Justo esto como continúa muy bien. Creciendo, ¿qué festividades celebraban? Creciste como una familia que celebraba la Navidad ortodoxa, o sea que fue como cercana a la tradición religiosa. ¿Y qué comían en esas celebraciones? Bueno, nosotros cuando yo era chica, lo que celebrábamos en mi casa era la Navidad ortodoxa, que es el 6 de enero. Sí. Y ahí, en fin de año, para el 31 y para el 6 de enero, nos estrenábamos todo. Todo nuevo era. Y bueno, las comidas que se hacían eran las comidas típicas de nuestras, comidas típicas nuestras, que bueno, dolma, sarma, köfte, içli köfte, çiğ köfte, esas eran las comidas más típicas que se hacían. Algunas sopas que como acá tanto no se toman porque acá cae pues es que aparte caliente, ¿verdad? Sí. Ok, y a la escuela, ¿tú fuiste a la escuela, al colegio armenio? Bueno, fui poco tiempo, al colegio armenio fui poco tiempo porque el colegio estaba cerca de mi casa y yo iba de mañana a la escuela de acá, uruguaya, y de tarde iba al colegio armenio. Y después el colegio lo cambiaron para acá, para acá en la calle Graciada. Ya me quedaba bastante lejos y dejé de venir al colegio. Pero mi hermano, que es el más chico, sí vino al colegio de acá, de UGAO, de la Unión General Armenia de Beneficencia. Y yo después traté de aprender el idioma, que sigo tratando de aprender, aprendí a leer y a escribir. Me cuesta un poco más el diálogo, porque no lo tengo. En mi casa en realidad se hablaba turco. Sí, que era lo que iba a preguntar, ¿hablaban armenio o turco? En mi casa se hablaba, mi mamá hablaba turco solamente, mi papá sabía armenio, pero como mi mamá hablaba turco, me tocó. Y claro, se hablaba turco. Yo el turco lo entiendo. Ahora estoy un poco olvidada de algunas cosas, pero lo entendía perfecto porque en mi casa se hablaba mis abuelas y bueno, mis padres, y con nosotros nos hablaban en turco, pero yo les contestábamos en español. Que es eso, ¿verdad? Como en caso bilingüe que los papás hablan el idioma y tú contestas el idioma. Súper. Y ahora te quería preguntar un poquito de la comunidad. ¿Cómo era? Tú dices que sigues viviendo donde creciste, el barrio, por decirlo así, donde creciste, ¿verdad? Sí. Pero en su momento, ¿esa era una comunidad
de otros armenios o era Bueno, uruguaya? en el barrio donde yo vivo hay muchos armenios. Ok. Hay muchos armenios y hay una institución que es la institución de Jaigetrón, donde yo bailaba y que está a 2 cuadras de mi casa. Ok. Entonces ahí era donde nos encontrábamos y nos reuníamos. Y en aquella época había más actividades, se sociabilizaba más dentro de la colectividad. Ahora como que no es tanto. No, lamentablemente no es tanto, pero igual tratamos de de hacer comunidad, ¿verdad? En lo que se pueda. Sí, además en esa época había muchos bailes de carnaval que se hacían en diferentes instituciones de la colectividad armenia, bailes de primavera, bueno, se hacían muchas actividades en las que participábamos mucho, todos. Lo que pasa es que es como todo, viste que a lo que van falleciendo, ya te digo, yo soy primera generación. Los chicos, incluso hay mucha gente de mi edad que no es primera generación, que son segunda generación, y bueno, y algunas cosas se van perdiendo, pero de todos modos en la institución que ya te digo que bailé y que ahora está mi hijo, nosotros tratamos de conservar y que de los chicos aprendan incluso lo que son las comidas. Nosotros las mamás nos juntamos y preparamos comidas armenias, ya sea para vender o para comer nosotros. Qué padre. Y bueno, y eso es importante porque la parte gastronómica es una parte muy importante de la cultura. Claro. Y también hacemos participar a los jóvenes para que no se pierdan. No, que a veces es como en esos aspectos de la tradición, ¿no? Que se mantiene la cultura en la comida, en las festividades, en el baile. Que te quería preguntar un poquito más para ti que a través de los años veo que como conjunto de baile ha sido significativo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Para ti, ¿qué ha significado poder bailar y como celebrar la tradición armenia a través de la danza? Bueno, para mí siempre fue muy importante porque es algo que, como yo digo, es una expresión del arte. La danza es un arte que si uno no lo siente visceralmente, no lo puede manifestar y no lo puede interpretar y no puede hacer que llegue a los demás. Y yo lo sentía desde el alma. Sí, hasta lo puedo ver en cómo lo hablas. Y para mí siempre fue muy importante poder transmitir todo lo que es nuestra cultura. Claro. Lamentablemente en parte de Armenia se ha perdido, incluso los monumentos, todo lo que estaba en Artsaj, que bueno, desde el año 2020 se ha ido perdiendo y es una pena porque el patrimonio cultural es muy trágico que desaparezca. Claro, no, de acuerdo. Y ahora, moviéndonos más quizás como a un esquema más grande, en tu opinión, ¿me puedes decir cómo es la comunidad armenia aquí en Uruguay? Y puedes hablar quizás en tu infancia y cómo es ahora, o en general, ¿cómo describirías tú a la comunidad armenia aquí en Uruguay? Bueno, la comunidad armenia en este momento acá en Uruguay, yo lo que veo es que, como te decía hoy, cada vez se participa menos. Si bien somos muchos, somos varios los que participamos de muchas cosas, de actos, pero somos los mismos siempre. Siempre somos los mismos que participamos en las diferentes actividades. Y hay muchos que se han retirado, o es lo que te decía, la gente mayor, que era la que mantenía más la unión. Es como en una familia. Sí, que cuando mueren los abuelos, los abuelos, después los padres, y después cuando, bueno, lamentablemente desaparecen los abuelos, desaparecen los padres,
se va abriendo, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso es también un espejo, la colectividad es un espejo de Sí, eso, sí, ¿no? sí. No Es me un acuerdo. espejo de eso, pero por suerte igual hay muchos chicos que yo valoro mucho, eso de que los jóvenes sigan participando, como te decía acá, en el grupo Scout, Ujú. en el fútbol, en el conjunto de danzas, y es muy valorable. Yo Sí. creo que cada chico que viene y que se acerca a la colectividad, no hay que perderlo. No, claro. Digo, y que incluso a través de esas entrevistas me he dado cuenta que la gente, que muchas veces la conciencia de, oye, participar en los scouts o en la danza o lo que sea, era importante para mi identidad, se hace después, ¿verdad? O sea, como que te haces consciente ya más grande, pero tener la experiencia es Claro. súper valioso, ¿verdad? Sí, es muy importante. Y bueno, ahora tenemos, con el conjunto de danzas, Ujú. tenemos el proyecto de viajar a Armenia ¡Wow! Padrísimo. el año que viene. Ok. Y estamos tratando de hacer cosas Ujú. para conseguir fondos. Claro, claro. Pero eso si vas a ir allá hoy, te voy a contar. Súper, no, pues me emociona escucharlo. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo te sientes en relación a tu identidad uruguaya junto con tu identidad armenia, verdad? Me platicabas que de chica quizás como te sentías más armenia que te sentías uruguaya, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo te sientes en relación a estas dos identidades? Bueno, me siento muy armenia, por supuesto que Ujú. sí, me siento muy armenia, pero también me siento muy integrada a la colectividad de este país. Claro. Que nos dio todo, nos permitió entrar, nos permitió estar aquí y bueno, tuvimos la educación en este Ujú. país, crecimos y somos tan uruguayos como armenios. Ujú. Qué bonito, me encanta. Y en un tema quizás un poco menos alegre, ¿cómo era el ambiente, y un poco separado, cómo era el ambiente político cuando estaba creciendo? Digo, sé que Uruguay ha pasado por su problema político, Bueno, no sé si nos puede platicar. Yo viví la dictadura Ok. cuando ya era adolescente, iba al Ok. liceo. Y la verdad que fue muy fuerte también vivir toda esa época, una época muy oscura para los jóvenes, para Sí. los adolescentes, como en ese momento Sí, yo sí. era un adolescente. Fue muy triste porque también vimos caer a compañeros nuestros. Claro. Y si no eran familiares o hermanos o familiares Sí. nuestros compañeros, y la verdad que fue muy fuerte todo eso. Sí, no. Es una época oscura de mi vida. No, y con justa razón, ¿verdad? Wow. Y ahora quiero saber, digo, usted que sigue tan involucrada en estos grupos y en la comunidad, y que se nota que tiene un aprecio, ¿verdad?, por esta comunidad. Sí. Quiero saber cuáles son sus esperanzas y o sus expectativas en un futuro para la comunidad armenia aquí en Uruguay. ¿Qué es lo que a usted le gustaría ver, le gustaría que pasara, espera que pase? No sé si nos pueda compartir. Bueno, el Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio Ujú. armenio. Digo, ya más al país, Sí. mucho más no le podemos pedir. Claro. Respecto a eso, ¿no? Yo lo que espero es que, bueno, que los jóvenes sigan, los jóvenes de nuestra colectividad, pero además no solo los jóvenes de nuestra colectividad, sino que hay muchos jóvenes que son de familias uruguayas, que se han Ujú. integrado Claro. a esta colectividad. Y bueno, que sigan trabajando, que sigan integrados Ujú. y que no se pierda lo que es nuestra cultura y por lo que nosotros luchamos, Ujú. que es por volver a nuestras tierras ancestrales. Sí. Y que y bueno, creo que en todos los países donde hay armenios deberían seguir luchando por volver a lo que hoy es la Armenia occidental, Ujú. que es la Armenia que está en las tierras de Turquía. Sí. Entonces, bueno, yo también formo parte de un grupo Ajá. que es de Armenia Occidental Ok. en este país.
bueno, no solo en este país, Sí. en todos los países, ¿no? Pero lo que queremos es que se reconozca y que haya justicia. Claro. Y que sobre todo en la parte de Arsaj, que fue Sí. lo último que ha pasado, bueno, que la gente pueda volver a sus tierras. Casas y a sus tierras, claro. Sí, que puedan volver y que puedan vivir en paz. Claro. Ahora, creo que, o sea, lo que yo espero con respecto a Sí, tu pregunta sí. es que así como yo estoy lucho a mi manera, porque estoy en Claro, pero sumamente válida y claro, muy importante. que eso no se pierda, que los chicos, los jóvenes de hoy sigan con esa consigna. Claro, no, completamente de acuerdo. Y ahora te quiero pedir, si le que creo que toda esta entrevista es un mensaje, ¿verdad? Y Por supuesto. que estamos dejando aquí y un acto de dejar un legado, ¿verdad? Y de dejar las historias, inmortalizarlas. Y por eso mismo te pregunto, si le pudieras dar un consejo o un mensaje a la comunidad armenia aquí en Uruguay y a la comunidad que quizás va a ver este video y va a conocer sobre la historia armenia, ¿cuál sería ese mensaje? Ese mensaje sería que para poder continuar reclamando nuestros derechos, tenemos que estar muy, muy unidos. Y eso es lo más importante. Pues la unión hace la fuerza. Claro, qué bonito, qué bonito. Y ya para empezar a cerrar en esta entrevista, le quiero preguntar, para usted, hoy 31 de mayo, ¿qué significa y qué ha significado? Y digo, sé que quizás son muchas palabras, ¿verdad? Pero ser armenio, o sea, ¿qué es ser una mujer armenia en Uruguay? Bueno, ser una mujer armenia en Uruguay es ser como dos mujeres, una uruguaya y una armenia que se juntan y bueno, ser una mujer luchadora por tener toda esa carga, toda esa mochila, claro, que traemos de nuestros antepasados, y somos mujeres fuertes. Claro. Somos mujeres fuertes. Y casi en muchas familias, no digo que en todas, pero en muchas familias, la mujer armenia en el Uruguay y en todos lados, las familias son matriarcados. Claro. O sea, las mujeres somos las que llevamos adelante digamos, la familia, todo. Y bueno, yo mi trabajo también, como que eso se ve que lo plasmé demasiado en mí, porque yo era supervisora de las jefaturas de la empresa. Okay. Entonces es un poco esa fuerza Sí. que tenemos que nos lleva a ser un poco líderes. Sí. No, y lo he visto en estas conversaciones que he tenido y lo que me he encontrado que es como darle para adelante, o sea, esta como actitud que tienes muy fuerte para adelante, siempre claro. Sí. Y ahora sí, como última pregunta, y digo, si quieres agregar algo después al final, bienvenido sea. Te quiero pedir, si te pudieras describir a ti, Noemí, a tu identidad como uruguaya y como armenia, en 3 palabras, ¿qué palabras usarías? Resiliencia, fortaleza y la otra sería familia. Familia, qué bonito, qué bonito. Pues esas son todas mis preguntas. Me encantó esta entrevista. Te agradezco mucho. Veo la pasión con la que hablas. Me gustó mucho y te agradezco muchísimo. Me sentí muy cómoda. Qué bueno, qué bueno. Sí, me sentí muy cómoda y además que es muy importante que todo esto llegue claro. a la mayor cantidad de gente posible para que se conozca qué es lo que vivimos y cómo estamos parados hoy frente al mundo. Claro.
claro. Bueno, muchísimas gracias, Noemi. A ti. Ha sido un placer, ¿eh? Encantada. Gracias.